Buenos días, me llamo Adrián Crespo y estoy trabajando ahora mismo en PwC y entre otras cosas a lo que me dedico es a la explotación de sistemas y vulnerabilidades, por lo que este curso va a consistir en herramientas para el descubrimiento de vulnerabilidades web. Voy a intentar hacerlo ameno, pero voy a intentar incluir prácticas interactivas. Para ello he preparado una máquina virtual y una serie de máquinas en remoto para ver si podemos utilizar algunas herramientas de manera interactiva y poder ver cómo se pueden hacer la parte de búsqueda y explotación de vulnerabilidades. Bueno, para empezar, en cualquier tipo de auditoría siempre hay que seguir una metodología, un orden. Puede parecer algo obvio, pero cuando se comienza a hacer un trabajo, hay que tener en mente qué es el objetivo que se quiere conseguir y cómo hay que llegar hasta ello. A mí me ha pasado muchas veces que, aunque sea un trabajo en el que se puede tener cierta creatividad, si no se sigue un orden, hay ciertas pistas y hay ciertos detalles que uno puede pasar por alto. Por eso conviene seguir una metodología. Las dos metodologías más comunes son el OSSTM y la WASP, son las dos más conocidas del mercado, no las únicas, pero las dos, pues bueno, eh, una se centra en aplicar una serie de medidas dentro de un conjunto de secciones y la otra pues está más orientada a definir dos series de fases, dos fases, una fase pasiva y una activa a la hora de organizar las pruebas. Como a la izquierda podemos ver que la OSSTM pues se divide para la parte de pentesting de servicios web, tiene las fases de búsqueda de vulnerabilidades, de escaneo de seguridad, test de intrusión, evaluación del riesgo, auditoría de seguridad y hacking ético, mientras que el OWASP, sus pruebas están mucho más orientadas a la ejecución de pruebas paso a paso, comenzando por la recogida de información, por el testeo de identidades, de la gestión de identidades, por el testeo de la autenticación, hasta llegar a la parte incluso de las pruebas en el lado del cliente. Eh, no es, no es el objetivo, es un resumen muy burdo de en qué consisten todas las metodologías, pero existe una fase de recogida de información, otra fase de explotación y otra fase de post-explotación. Sobre todo en este curso vamos a ver la parte de recogida de información y la de explotación. ¿Por qué? Porque la de post-explotación consiste en, una vez he conseguido atacar un servicio y he conseguido encontrar una vulnerabilidad, lo que intento es asegurar mi acceso y mis privilegios en dicho entorno. Entonces, pues, sobre todo en este curso nos vamos a centrar en la búsqueda de vulnerabilidades, en el escaneo de seguridad, en los test de intrusión y vamos a tener, si da tiempo, una pequeña sección para técnicas avanzadas de búsqueda de vulnerabilidades. Empezamos con la parte de recolección de información. He querido empezar con la parte de descubrimiento de DNS, porque me parece que es un gran olvidado y forma uno de los pilares fundamentales de los servicios web. Es uno de los grandes olvidados porque, por ejemplo, disculpad, por ejemplo, para la parte de descubrimiento web se pueden hacer técnicas como, por ejemplo, enumeración de registros. ¿En qué consiste? Pues consistiría en, sabemos que hay un servicio DNS expuesto, nosotros lo que vamos a intentar hacer es lanzar una petición DNS tras otra en base a un diccionario para poder ir encontrando qué servicios se encuentran levantados dentro de un entorno. Dentro del contexto web, pues podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde que han dado nombres DNS a máquinas de base de datos, a servicios web, a sistemas de autenticación. Entonces, el descubrimiento de DNS me parece que sería el primer punto dentro de la recolección de información. ¿Qué tenemos en DNS? Pues tenemos registros IPv4, tenemos registros IPv6, tenemos los common name para creación de alias, por decirlo de alguna manera,
Tenemos los registros NS que permiten identificar cuáles son los servidores de dominio dentro de una zona. Tenemos también los registros de correo y los registros puntero. También cuál es la autoridad, el servicio de autoridad, el servicio de DNS primario de una zona. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también los servicios de los registros de servicio, SRV y los servicios de texto. Por ejemplo, los servicios los registros de texto muchas veces nos permiten identificar adicionalmente servicios como por ejemplo los registros SPF o los registros de MARC y de KIM, que aunque no son realmente, no están relacionados con tecnologías web, como son registros asociados al envío y recepción de correo, pues de alguna manera a lo mejor nos puede servir para auditar nuestro servicio web, porque decimos, a lo mejor tenemos una página que está enviando correo o está recibiendo correo, pues queremos saber cómo se comporta. Bueno, pues ahí con esos registros se puede hacer. ¿Qué más registros pueden ser interesantes? Pues, por ejemplo, el registro relacionado con las políticas de inclusión de contenido dentro de las páginas web, que se llama Content Security Policy. Esos registros pues, se definen dentro de los registros TXT. ¿Qué herramientas tenemos para la parte de recogida de información DNS? Pues tenemos, por ejemplo, DNS Walk, tenemos DNS Enum, tenemos incluso herramientas como Sublister. ¿Qué permiten hacer? Pues Sublister es una herramienta que permite hacer búsquedas a través de búsqueda de dominios y subdominios en los motores de búsqueda de Internet. Por ejemplo, en el último comando que he puesto, se puede ver cómo se está haciendo una búsqueda de dominios y subdominios a ejemplo.com utilizando el motor de búsqueda de Bing. ¿Qué más tenemos? DNS Recon, pues permite hacer lo mismo, permite utilizar dominios y subdominios, por ejemplo, utilizando el motor de búsqueda de Google. Me ha parecido interesante poner, por ejemplo, el comando de búsqueda de resolución inversa. ¿Por qué? Porque muchas veces a partir de un dominio se pueden hacer resolución inversa de recursos. ¿Qué más tenemos? Pues DNS Enum. Hay una pequeña rata porque me he comido una E. Pero DNS Enum lo que permite es intentar buscar servicios dentro de un dominio a partir de un diccionario. Le dices, le pasas un diccionario y él dice, bueno, pues voy a buscar correo.dominio.com. Voy a buscar correo, servicio web, banco, clientes, etcétera. Con esto se permiten descubrir servicios dentro de una zona. ¿Qué más tenemos para el descubrimiento de servicios? Bueno, pues creo que es importante siempre tener una herramienta que nos permita analizar el tráfico contra nuestro servicio web. Por ejemplo, para identificar servicios podemos utilizar la famosa herramienta de Nmap, que a través de, por ejemplo, del comando "-sv", incluyendo la opción de intensidad para la detección de la versión, pues permite identificar qué servicios hay abiertos dentro de un servidor web, por ejemplo. La misma herramienta de Nmap permite también hacer enumeración de servicios que estén disponibles a través de RPC, del protocolo RPC, que sabéis es muy típico se puede encontrar tanto en Linux como en Windows, pero es bastante típico de los entornos de Microsoft. ¿Qué otras herramientas tenemos para analizar el tráfico? Pues Wireshark, como es de suponer, o incluso Telnet, pues por ejemplo, que nos puede servir para hacer banner grabbing, es decir, para obtener el banner de los servicios a los que nos intentamos conectar. Por ejemplo, aquí a la derecha estoy incluyendo un ejemplo de un servicio web que nos muestra que se está utilizando un Apache con una versión determinada y que está corriendo sobre un servidor Ubuntu. Esto nos servirá posteriormente para buscar vulnerabilidades que estén asociadas a esos servicios. Este comando, como lo podéis ver, está hecho con Telnet. Es decir, es una consulta manual, como si fuese la de un navegador, y nos permite ver las cabeceras. También se podría haber visto con Wireshark o con otra herramienta sin problemas. Para recogida de información también nos podemos encontrar la parte de numeración de directorios. Aquí, por ejemplo, puedo contar una experiencia personal. Siempre
hay que ser metódicos a la hora de buscar directorios y recursos en un entorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez estaba analizando un directorio y pensaba que había dado con un recurso vulnerable y por ello no había dejado de buscar información en otros niveles superiores de ese mismo servidor web. ¿Qué pasó? Que tras haber lanzado un montón de pruebas contra ese frontal que creía que iba a ser vulnerable, pues al cabo de un montón de tiempo no encontré ninguna vulnerabilidad. Y entonces eso me hizo sospechar que es que a lo mejor no había hecho la suficiente búsqueda de directorios en el resto del servidor. Y así fue. Comencé a hacer la búsqueda en un nivel superior del servidor web y encontré de todo. Eso me pasó por no haber sido metódico en la búsqueda en la búsqueda de recursos de un servidor web. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder hacer este tipo de búsquedas? Tenemos DIRB, tenemos DIRBuster, que es la versión gráfica de DIRB, y tenemos otras herramientas como también Sublister, como puede ser Burp o DIRScraper. ¿Cuáles me han parecido interesantes? Pues, por ejemplo, el comando DIRB. Si tenemos un poco de tiempo, lo veremos en ejecución en una máquina virtual que tengo preparada. Le indicamos cuál es la dirección en la que queremos realizar consultas, le indicamos unos parámetros de optimización y le indicamos el diccionario que queremos utilizar para iterar sobre la estructura de los directorios. En este caso, el diccionario es uno de los diccionarios que vienen por defecto en la distribución Kali de Linux. Entonces, lo que va a hacer esta herramienta es ir directorio por directorio intentando listar recursos cuyo nombre esté contenido dentro del diccionario. Lo mismo se puede hacer mediante el comando sublister, que ya lo hemos visto en otras secciones, que permite utilizar, por ejemplo, Google, Yahoo y Virus Total, pues para hacer búsqueda de recursos y directorios. ¿Por qué me ha parecido interesante mostrarlo en esta sección? Porque aunque no es muy común, se puede utilizar como un modelo de Python para integrarlo dentro de otras herramientas. Por ejemplo, si tú te haces tu propio script, puedes utilizar Sublister para meterlo dentro de tu propia librería de intento de explotación y es muy fácil de integrar. Entonces me ha parecido una herramienta que merece la pena tenerla en cuenta. La siguiente parte de la recogida de información creo que es bastante necesaria a día de hoy. No era tan común hace unos años, cuando no existían tanto mecanismos de protección, pero ahora tenemos tanto firewall a nivel de web, lo que se conoce como WAF, tenemos también sistema de detección de intrusos y sistema de prevención de intrusos. Entonces, en base a esto, merece la pena utilizar herramientas que nos permiten detectar qué tenemos por delante para saber cómo nos puede afectar al resultado de nuestras pruebas. Es muy común que en algunas ocasiones estemos realizando unas pruebas y digamos, nos va lento, nos está otorgando resultados muy raros, lanzo 10.000 peticiones y a la 10.001 me deja de funcionar. Bueno, eso ha sido culpa de que no hemos hecho un reconocimiento de qué salvaguardas hay por delante y no nos hemos dado cuenta de que puede haber algo que nos está entorpeciendo las pruebas, que a lo mejor puede ser incluso evitable fácilmente. ¿Qué es un IPS? Pues un sistema de detección de prevención de intrusos. Es una tecnología que se parece a un cortafuegos, digo se parece y por eso lo pongo entre comillas, y se basa su funcionamiento en base a políticas de seguridad. Mientras que un IDS, generalmente basado en hardware, sirve para el control de acceso, sobre todo para el control de acceso no autorizado, y está basado más en patrones y en heurística. Mientras que uno son políticas de seguridad, el otro es más heurística. En cambio, un WAF pues, es un firewall que tenemos a nivel de aplicación web que permite analizar qué ocurre con el tráfico web y a partir de ahí aplicar una serie de reglas. ¿Qué tenemos para detectar firewall de aplicación web? Pues tenemos la famosa herramienta de IdentiWAF, tenemos los scripts de Imperva Detect
Imperva es una empresa bastante conocida dentro del mundo de la ciberseguridad, con lo cual este script es bastante potente. Tenemos scripts de Nmap. Nmap no solamente se utiliza para el escaneo de puertos y de redes, como se puede saber. También incluye una serie de scripts que permiten tanto identificar vulnerabilidades como también identificar servicios. Por ejemplo, este permite identificar, HTTP WAF Detect permite identificar si tenemos un WAF por delante. ¿Qué más tenemos? Pues me ha parecido bastante interesante nombrar la extensión de F5 del cookie de decoder de Burp, porque hay, por ejemplo, cuando tenemos un cortafuegos de F5 delante de un servicio web, este plugin te lo detecta casi de manera automática. También la herramienta de WAF pues es bastante utilizado para la detección de cortafuegos a nivel de web. ¿Qué más tenemos? Pues herramientas para identificar sistema de detección de intrusos y sistema de prevención de intrusos. Pues tenemos FragRouter, que es complicado de utilizar, pero viene bastante bien porque permite modificar un tráfico de manera que lo podamos adaptar a la detección de un cortafuegos en una red. Por ejemplo, una de las utilidades es cambias el TTL y si tienes un elemento por delante, pues sabes que el firewall o cualquier elemento va a reducir su TTL y que por tanto podemos identificar cuántos saltos hay dentro de la red. Otras herramientas, pues también se puede utilizar para la evasión de firewalls mediante bad checksums en el protocolo de TCP. ¿Cómo se utiliza? Ahí pongo un ejemplo, que es cómo se utilizaría WAF, que es muy fácil. Es simplemente con Python, se ejecuta el script contra el objetivo y nos permite identificar qué tipo de WAF hay por delante. Es muy común, sobre todo en los entornos enterprise, tener algo que nos bloquea. Por ejemplo, cuando se va a hacer una auditoría de seguridad web, si lo primero que se lanza es una enumeración de directorios y de servicios, que envía muchísimas peticiones y genera muchísimo ruido, casi podemos estar seguros de que algún tipo de cortafuegos, algún tipo de sistema de prevención de detección de intrusos o algún firewall de tipo web, pues nos va a bloquear casi de inmediato. Entonces, con estas herramientas, si no queremos ser descubiertos, nos sirve, pero sobre todo si es un trabajo de auditoría de tipo caja gris o caja blanca, pues nos permite decirle al objetivo que va a ser auditado, perdonad, vamos a realizar una serie de pruebas, por favor, meternos en una lista blanca para que no tengamos problemas con este sistema de detección. Esto es habitual de casi cualquier proceso de auditoría. ¿Qué más podemos hacer dentro de las herramientas de recogida de información? Pues tenemos la identificación de los CMS. ¿Qué es un CMS? Pues es una plataforma de desarrollo de una aplicación. ¿Qué herramienta he puesto que utilice yo con bastante utilidad? Pues Wapalizer. Wapalizer es una extensión para Firefox y para Chrome que te permite identificar sobre qué tecnología está hecha un sitio. Por ejemplo, ¿qué más se puede hacer? Pues se pueden utilizar servicios externos de manera pasiva como WhatWeb, se pueden utilizar plugins de WordPress y Drupal identificar plugins de WordPress y de Drupal mediante Blind Elephant, o se pueden utilizar herramientas concretas para plataformas concretas, por ejemplo, WPS Scan, que es bastante utilizado para detección de versiones y de plugins dentro de WordPress y vulnerabilidades. También Nikto, que es un escáner de propósito general, pero también permite identificar la plataforma sobre la que se ha hecho un servicio web. ¿Qué herramientas se pueden utilizar? Pues, por ejemplo, URL Crazy, Fierce, ZenMap, y bueno, es también posible encontrar la versión de una plataforma web a través de los scripts JavaScript y estilo CSS. Más parte de la recogida de información, pues tenemos la parte de recogida pasiva de información.
Como sabéis, la recogida pasiva es aquella en la que no se consulta directamente al recurso, sino que estamos consultando a un motor externo a nosotros. Por ejemplo, las más herramientas son Sodan, Censys, pero también he querido incluir otras herramientas como, por ejemplo, las consultas sobre información BGP. BGP es un protocolo de enrutamiento, pero permite hacer como una especie de búsqueda de información, como si fuese un whois para una web. Un whois permite identificar quién es el creador de un servicio y quién es el administrador, mientras que en BGP ocurre algo similar. Se puede buscar quién es la persona que a nivel de enrutamiento es responsable del recurso en donde está localizado el servicio web. ¿Esto para qué puede servir? Pues, por ejemplo, como ingeniería social o para saber si un recurso o un servidor está compartido o está administrado por alguien ajeno a la gestión del servicio web. Pues, por ejemplo, podemos tener un sistema autónomo que lo está administrando un proveedor de servicios de Internet, por ejemplo, Telefónica o Vodafone. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si vamos a hacer una auditoría de seguridad web a una empresa, tenemos que tener en cuenta que también estamos atacando de alguna manera a la infraestructura de ese proveedor de servicios, a quien también hay que poner en conocimiento si no queremos tener ningún tipo de problema a la hora de realizar una auditoría web. ¿Qué ejemplos tenemos como búsqueda de información en Sodan? Bueno, pues he puesto ahí una serie de filtros que me parecen bastante interesantes, que son la de parte de ciudad, el país, la geolocalización, el hostname, la red, el sistema operativo, el puerto o incluso el marco de tiempo en el que se quiere buscar un recurso. Y, y de alguna manera a la derecha he puesto ejemplos que me parecen interesantes para buscar servicios web. Por ejemplo, podemos buscar todos los servidores web de Apache que están localizados en la ciudad de Madrid. Podemos buscar todos los servidores Nginx que pertenezcan al país España. Podemos buscar directamente vulnerabilidades asociadas a un servicio web. Este, por ejemplo, me parece que es muy infravalorado, pero permite casi hacer explotación de vulnerabilidad indiscriminadamente contra un montón de servicios web localizados dentro de una subred, por ejemplo. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, la búsqueda de contraseñas por defecto. También otros sitios que pueden ser interesantes son Censys, pero la diferencia es que Censys, por ejemplo, bajo mi punto de vista, tiene la información mucho menos completa y mucho menos actualizada que Sodan. Pasamos a la parte de análisis de vulnerabilidad de web, porque una vez tenemos la información sobre qué servicios web se están ejecutando, pues lo siguiente que queremos hacer es explotarlas. O mejor, para poder explotarlas tenemos que identificar qué vulnerabilidades existen dentro de los servicios web. Un segundín. Vale. Uy, va. Vale. Pues dentro del análisis mediante Nmap, pues he querido hablar de lo que ya hemos comentado antes, que existe una serie de plugins que nos permite utilizar la herramienta más allá. Sí, perdón. Ahora. Vale, pues hay una serie de scripts que permiten utilizar Nmap más allá de la búsqueda de puertos y protocolos. Por ejemplo, aquí se puede ver una categoría completa de scripts. A ver si se puede abrir. Vale. Se pueden ver un montón de categorías de scripts que permiten utilizar Nmap para un propósito más general. ¿Qué categorías se consideran importantes? Para la parte de servicio web, pues las extensiones que permiten análisis de autenticación en servicios, la parte de descubrimiento de servicios, discovery, la parte de explotación de vulnerabilidades, exploit, porque además no son
tan intrusivas como otras herramientas, por ejemplo, como a lo mejor Nikto o Metasploit o Nessus, pues yo considero que Nmap son mucho más menos intrusivas y además se puede coger un script y se puede ver fácilmente su código, con lo cual se puede saber muy fácilmente, incluso adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, para la parte de, no sé, de descubrimiento, por ejemplo, si buscamos un plugin concreto de servicio web, por ejemplo, para obtener el estado de Apache, además de explicarte cuál es su modo de utilización, se puede ver sin ningún tipo de problemas cuál es su código fuente. Entonces, como podéis ver, en este caso no es un código largo y tampoco es demasiado difícil de entender. Por ejemplo, está intentando identificar el servicio y el producto y intenta hacer una serie de comprobaciones regulares. Entonces, a partir de estos plugins, se puede hacer un análisis de vulnerabilidad web bastante completo. A la derecha he puesto algunos ejemplos útiles, que son, por ejemplo, detectar si una versión es vulnerable a la vulnerabilidad de PUDL de SSL, que permite extraer información de un servicio web. Podemos detectar, podemos hacer una enumeración de usuarios de WordPress, que es el primer ejemplo de todos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos obtener el esquema de autenticación, que esto me parece bastante interesante a la hora de atacar servicios web que estén autenticados. ¿Qué más podemos hacer? Pues hay un script que me parece bastante útil, que es la búsqueda de ficheros de backup de configuración, donde tú le dices, quiero que me busques todos los .back de un servicio web y te los va buscando constantemente. ¿Qué más hay? Hay servicios para... O sea, hay un script para lanzar queries de MySQL, que eso la verdad es que me ha parecido bastante curioso y se ejecuta de esta manera y nos permite, pues bueno, si no tenemos un cliente web y tenemos la herramienta de Nmap, pues intentar utilizarla para este propósito. ¿Qué más tenemos? Este sí que me ha parecido bastante interesante, que es utilizar la herramienta grep, que permite hacer búsquedas de texto dentro del contenido de una web y lo que hace es, de manera recursiva, por ejemplo, en este caso intenta buscar un patrón dentro de la dirección ejemplo.com. Va a actuar como una especie de araña y se va a ir metiendo página por página intentando buscar ese patrón. ¿Qué podemos hacer? Pues que nos busque todos los formularios que hay dentro de una página web, que nos busque todas las referencias a administrador dentro de un servicio web o que nos busque simplemente todos los correos de que hay listados. Como además también hace, como se puede pasar se puede pasar con una tubería de Linux a otro tipo de procesos, pues puede venir bastante bien para automatizar alguna serie de procesos de la auditoría web. ¿Qué más podemos nombrar? Pues podemos hablar ya de herramientas que pueden ser más comerciales. En este caso, Nessus. Por si alguien no lo conoce, pues es una herramienta que permite hacer análisis automatizado y tiene una parte de análisis de vulnerabilidad de web. Y lo que consiste es en que hacemos una serie de políticas de escaneo, establecemos un conjunto de objetivos, puede ser simplemente un objetivo, y genera un informe bastante completo y que además de sus capacidades como escáner, pues bueno, también incluye un apartado para el análisis de cumplimiento de un sistema o servicio y también incluye una serie de remediaciones. ¿Por qué comento lo de la búsqueda de la parte de análisis de cumplimiento? Porque si tenemos en una auditoría, tenemos una visión de caja blanca que consiste en que tenemos acceso a la información interna del servicio web, porque no nos han dado acceso para que podamos analizar si el servicio está bien montado con los permisos adecuados y queremos hacer una auditoría a bajo nivel,
pues la parte de cumplimiento incluso nos puede detectar vulnerabilidades adicionales que por alguna razón no nos había salido desde el concepto de caja negra, es decir, sin conocimiento sobre la plataforma y atacando directamente. Es muy común que a la hora de hacer un análisis de una auditoría web, pues además de encontrar las vulnerabilidades, se solicite algún tipo de remediación o algún tipo de recomendación. Pues a través del cumplimiento de políticas, pues se puede dar una serie de recomendaciones de seguridad. ¿Qué otra herramienta tenemos? Tenemos la famosa herramienta de Acunetix. Acunetix es bastante sencilla de utilizar y mi recomendación es perfilar bastante las opciones de escaneo, porque si no puede ser una herramienta que puede tardar bastante tiempo en ejecutarse. Y sobre todo, ir repasando qué resultados arroja la herramienta. Porque puede ser que la herramienta, por alguna razón, no esté identificando bien un servicio o no esté ejecutándose correctamente, y puede que la herramienta entre en un tipo de escaneo en un bucle y se tire a lo mejor 24 horas para determinar que no ha encontrado nada, cuando a lo mejor en una hora nos podríamos haber dado cuenta de que la herramienta no está arrojando ningún resultado útil. Entonces, siempre que utilicemos una herramienta, no son herramientas desatendidas como se suele pensar, sino que hay que tener bastante criterio a la hora de utilizarlas. ¿Qué más herramientas tenemos? Pues tenemos Nikto, y con Nikto, esta es una de las herramientas que, por ejemplo, necesita ser perfilada con bastante precaución. ¿Por qué? Porque por defecto ejecuta todas las pruebas que se ven en la columna de la derecha, que son desde subida de ficheros hasta, por ejemplo, las pruebas de denegación de servicio o pruebas de inyección SQL en base de datos SQL. ¿Qué ocurre? Que muchos clientes cuando se solicita una auditoría web, pues te piden que no hagas por defecto búsquedas de SQL. Bueno, pues si uno lanza la herramienta tal cual, lo va a hacer, con lo cual nos podemos meter en un problema. Por eso considero que el primer paso para utilizar esta herramienta siempre es configurar las opciones de escaneo. Es obligatorio con cualquier herramienta, pero con esta sobre todo más, y es que muchas veces se suele ejecutar a lo loco y puede a lo mejor traer algún tipo de problemas. Para la parte de análisis SSL, la parte de certificados web, se pueden utilizar las herramientas que pongo a la derecha, por ejemplo, SSLize, o por ejemplo el propio comando de OpenSSL. Por ejemplo, se puede verificar un certificado utilizando el comando de OpenSSL con la opción Show Certs, o se puede analizar un certificado mediante la herramienta OSAS, por ejemplo, que te comprueba todos los cifrados que hay disponibles. También la herramienta SSL Scan arroja bastantes resultados sobre el tipo de cifrados, protocolos o incluso el tipo de intercambio de claves que se está haciendo en SSL. ¿Para qué puede servir de utilidad? Pues para detectar el el envío de cookies de manera insegura, lo cual nos permitiría secuestrar una sesión de HTTP o el uso de certificados inválidos. ¿Qué más? Pasamos a la parte de vulnerabilidad de web. Para la parte de vulnerabilidad de web he querido empezar directamente con pruebas que están asociadas a técnicas concretas. Por ejemplo, en este caso, he listado una serie de herramientas que permiten hacer explotación de cross-scripting de manera automatizada. ¿Por qué? Porque cross-scripting pues, muchas veces se ejecuta de manera manual, pero si tenemos herramientas que nos permiten hacer búsquedas en masa y de manera automatizada, pues considero que es bastante útil utilizarlas. Hace poco encontré por Twitter un repositorio de 9.000 patrones diferentes para hacer búsquedas de vulnerabilidades de cross-scripting
Y bueno, si utilizamos un repositorio como ese para pasárselo a una herramienta automatizada, es casi seguro de que va a encontrar algo. ¿Por qué? Porque además incluso hacen uso de los llamados polygot. ¿Qué es un polygot? Pues es una expresión, un todo en uno. Es como una navaja suiza de las expresiones regulares. O sea, de expresiones regulares para la búsqueda de cross-scripting. Por ejemplo, este ejemplo que viene aquí, que viene explicado en este enlace, a ver si se abre. Sí, demasiado grande quizás. Pues este ejemplo que he puesto permite hacer, permite hacer todo este tipo de búsquedas a la vez, que es eh, el uso de comillas, de comillas dobles, el uso de comillas simples, el uso de etiquetas sin cerrar, el uso por ejemplo, de etiquetas HTML arbitrarias, el uso de cross-scripting directamente para algunas versiones de navegador concretas. Pues todo toda esta cadena de expresión regular permite comprobarlo todo de golpe. Entonces, si además se lo pasamos a una herramienta automatizada, pues es muy probable que se pueda encontrar algo. ¿Qué tipo de cross-scripting podemos probar? Pues los que son de tipo persistente. Quiere decir que hemos explotado una vulnerabilidad, un cross-scripting y que se va a quedar de manera constante en esa parte del recurso web. Los que son reflejados, que quiere decir que no son persistentes, es decir, que los ejecutas e indirectamente se explota la vulnerabilidad en otro apartado del recurso web. Por ejemplo, cuando tenemos un formulario de un usuario y contraseña o de recuperación de contraseñas y no explotas la vulnerabilidad en ese mismo formulario, sino que al realizarse el envío del formulario, pues se puede detectar que la vulnerabilidad se ha explotado a la página siguiente. Es bastante habitual en vulnerabilidades para páginas de tipo e-commerce o en páginas que requieren bastante interacción con los usuarios. Por ejemplo, ¿cómo se puede ejecutar, cómo se puede explotar este tipo de herramientas o sea, cross-scripting, con la herramienta Burp? Pues en este caso, por hacer una pequeña introducción, podemos decir que se puede encontrar cross-scripting en todo tipo de servicios web que admitan una interacción con el usuario. ¿Por qué? Porque significa que se está haciendo una mala validación de los datos que alguien está intentando introducir dentro de un formulario, dentro de una aplicación. Nosotros, mediante Burp, podemos simular ese comportamiento. Para ello, lo que hacemos es visitar el sitio web, habilitar el proxy que incorpora la herramienta que nos permite analizar el tráfico, enviamos el formulario y a partir de la herramienta Repeater de Burp podemos editar los parámetros de manera que podemos especificar, que podemos intentar nuestros propios vulnerabilidades de cross-scripting y ver el resultado. De la misma manera, también podemos analizar vulnerabilidades que afecten a base de datos asociados a servicios web. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los típicos SQL injection que son en banda, por decirlo de alguna manera, en la que esos son los más típicos de ejecutar, en los que uno introduce una consulta dentro de un formulario y esa consulta afecta a la base de datos que está asociada a ese formulario y nos arroja un resultado concreto. Si utilizamos el mismo canal es cuando se conoce en banda. Cuando no obtenemos un resultado visible, es lo que se conocen como lo más famosos son los blind SQL injection, pero en definitiva son las inyecciones inferenciales, que lo que permiten es que aún no teniendo una respuesta visible, si estamos a través del mismo canal, podemos
interpretar cuál es el resultado de esa inyección para saber si un servicio web ha sido vulnerable o no a nuestra petición. Otro caso completamente distinto es cuando, a pesar de todo, no podemos interpretar si ha habido algún tipo de afección dentro de la base de datos al hacer nuestra auditoría. En este caso se llama fuera de banda y una de las maneras más fáciles o las más habituales de obtener información no es utilizando el mismo canal, que es, en este caso sería la página web, sino a través de, por ejemplo, de filtración a través de DNS. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar para las inyecciones SQL? Pues tenemos SQL Map, tenemos herramientas específicas para base de datos no relacionales como NoSQL, NoSQL Map, o tenemos otras herramientas bastante útiles como BPSQL o BSQL Injector. Un ejemplo, pues por ejemplo, este sería cómo utilizar la herramienta SQL Map para utilizar los métodos GET de HTTP para hacer una inyección dentro de la base de datos. En este otro ejemplo se pueden utilizar la herramienta para hacer peticiones, para intentar utilizar las peticiones POST para intentar inyectar un comando dentro de la base de datos. Y bueno, he querido poner esta opción que permite introducir características dentro de las consultas automatizadas que nos permiten a lo mejor saltarnos un firewall de protección web. En este caso, pues con una serie de opciones que ya de antemano, si hubiese un WAF, nos avisaría la herramienta de que hay algún tipo de complicación para hacer el escaneo, pero de esta forma se puede refinar más aún para intentar saltar ese tipo de contramedidas. ¿Qué más tenemos? Tenemos un ejemplo para realizar el escáner de vulnerabilidades a base de datos mediante SQL Injection con la herramienta Burp. Para esto, ¿qué hacemos? Pues visitamos el sitio web, habilitamos el proxy de la herramienta, enviamos un formulario y lo capturamos, y una vez tenemos ese formulario con un ejemplo de petición, nosotros mediante la herramienta Repeater de Burp podemos alterar esa petición cambiando, por ejemplo, los parámetros de la petición para intentar una serie de ataques. ¿En cuáles he puesto? Pues lo más típico, que es utilizar el argumento union de las sentencias de base de datos SQL para intentar saber cuáles son los tipos de columnas que existen dentro de la base de datos, cuál es de tipo de cadena, y a partir de ahí poder hacer exfiltración de datos con esa columna de tipo cadena. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos herramientas, a ver cómo vamos de tiempo. Uy, pues voy a tener que apretar un poquillo el paso. Vale. Tenemos herramientas de fuerza bruta. Las herramientas de fuerza bruta, pues ya saben, por su nombre podemos identificar qué es. Para utilizarlo con Burp, pues es muy sencillo. Visitamos el sitio web, se captura, como en los ataques anteriores, se captura una petición y se envía la herramienta, esta vez a la herramienta Intruder en vez de la herramienta Repeater. ¿Qué podemos hacer con la herramienta Intruder? Pues seleccionar qué tipo de ataque queremos hacer, que en este caso sería una iteración sobre una lista de pruebas. Establecemos sobre qué parámetros queremos realizar esas pruebas, en este caso en username y password de un formulario web, y a través del tipo de ataque Cluster Bomb lo que va a ir haciendo es probar diferentes usuarios y contraseñas en base a nuestra lista especificada. Si especificamos la lista en esta cajita, como vemos aquí a la derecha, lo que va a ir haciendo es probar una combinación tras otra. Esto genera bastante ruido, con lo cual pues es bastante habitual que un sistema de detección lo detecte y lo corte. ¿Qué más podemos hacer con la herramienta Burp? También podemos hacer manipulación de sesiones. Esto sobre todo viene bastante bien para pruebas que no son que son funcionales, por ejemplo, de un servicio web. Queremos ver si, como pasó
como ha habido ejemplos bastante conocidos en estos últimos años, de a lo mejor un servicio web en una administración pública que a través de un token de sesión te permitía saltar a otro tipo de contenido interno más restringido, por ejemplo, a una sesión de administrador o a otra sesión de usuario. ¿Cómo se puede hacer con la herramienta Burp? Pues lo podemos hacer mediante la herramienta repeater de Burp, que lo que hacemos es, pues, como en los pasos anteriores, interceptar una petición, la enviamos a repeater y a través de la herramienta de repeater, cambiando los parámetros, pues podemos intentar, por ejemplo, modificar el cookie, modificar los parámetros de sesión de las cookies, modificar también otro tipo de parámetros. Por ejemplo, los nuevos mecanismos de sesión de HTML5 pues se pueden analizar bastante bien con este tipo de herramientas. ¿Qué más podemos hacer? Pues vulnerabilidades de tipo de falsificación de peticiones. De este tipo de ataques pues nos permite, por ejemplo, poner en una campaña de phishing, poner un formulario web a un usuario que se parezca a lo de su banco, y si el servicio web no estuviese prevenido contra este tipo de ataques, lo que se puede hacer es forzar a que el usuario desde esa página web falsa ejecute una petición contra el recurso o el servicio web legítimo. En este caso, pues por ejemplo, se captura una petición. En este caso se captura una petición y a través de la pestaña proxy, donde tenemos todas las peticiones listadas de Burp, podemos hacer clic en una petición y generar una prueba de concepto para esa petición que se ha realizado. Se ve un poco pequeño, a ver si se puede aumentar. Vale, en este caso hemos capturado una petición que es un envío de un formulario y se puede ver cómo a la derecha abajo nos ha generado una plantilla HTML que lo que va a hacer es, nos permite incluso copiar el HTML y llevárnoslo a un fichero. Esto lo que hace es enviar una petición al servicio web legítimo sobre el que queremos atacar. Pues esto se puede comprobar se puede comprobar para las políticas de control de seguridad las políticas que se encargan de definir cómo se hace la inclusión de recursos HTML dentro de una página web, que se llama la Content Security Policy. Voy a ir un poquillo más rápido. También la herramienta Burp, como incluye un apartado de codificación, pero por si también tenemos una herramienta bastante útil que nos permite decodificar cadenas de texto y contenidos, que es la Cyberchef, su código se encuentra en GitHub y permite, a ver si se abre. Bueno, pues no lo voy a poder abrir. No, estoy intentándolo y... Uy, pues sí. Y permite convertir, a ver si así, permite convertir ficheros entre distintos tipos de codificaciones. Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir? Pues para saber si un parámetro hexadecimal se corresponde con un valor decimal que sea consecutivo. De manera que a lo mejor, por poner un ejemplo, para una tienda podemos saber cuántas peticiones de compra se han hecho en una tienda, y si nosotros hemos ejecutado un comando, por ejemplo, de SQL Injection y hemos alterado ese valor, con estas herramientas podemos decir, bueno, convertimos el valor hexadecimal a decimal y vemos si el valor de la petición ha aumentado y ha tenido efecto nuestro comando. ¿Qué más tenemos? A ver, aquí, presentación. Vale, duplico la pantalla.
Vale. Quería llegar a la parte de técnicas avanzadas de explotación. Eh, Vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Quería llegar a esta parte porque creo que merece la pena nombrar alguna serie de sí, merece la pena nombrar algunas técnicas que nos permiten ir un poco más allá dentro de la parte de una auditoría web. Por ejemplo, se puede interceptar tráfico a través de la herramienta SSL Strip, a través de la herramienta SSL Strip. ¿Qué hacemos? Pues la herramienta SSL Strip soporta TCP, TLS y HTTP y lo que nos permite es obtener en claro las comunicaciones entre un cliente y un servicio web. Otra herramienta alternativa para interceptar el tráfico sería SSL Split, que son bastante conocidas, y bueno, incluye una serie de pasos para su instalación. ¿Por qué? Porque hay que habilitar la posibilidad de que un sistema reenvíe peticiones, porque si lo que vamos a hacer es ponernos en el medio entre un cliente web y un servicio, lo que queremos hacer es coger las peticiones que nos llegan y las respuestas que nos llegan del servicio web y reenviárselas a unos y a otros. Entonces tenemos que habilitar la parte de reenvío de información. Eh, otro comando, otro comando que se suele utilizar es redirigir el puerto web a otro tipo de puerto, pues para que podamos redirigir las sesiones HTTP a un puerto concreto. Y en este caso sería el puerto que utiliza el script de SSL Strip. También necesitamos redirigir el tráfico de la víctima a través a partir del protocolo a partir del protocolo ARP. ¿Por qué? Porque si nos vamos a poner entre medias, pues queremos que al final, si nos vamos a poner, por ejemplo, entre un atacante y el router, pues tenemos que tener la habilidad de comunicarnos a nivel físico y de enlace. ¿Qué otro tipo de herramientas avanzadas podemos utilizar para la explotación? Pues Scapy. Scapy es unas librerías que se pueden utilizar en Python y creo que también en C. Y lo que te permite es como la navaja suiza de los protocolos, de la modificación de protocolo de comunicación. Por ejemplo, aquí a la derecha he puesto un pequeño script que lo que permite es capturar tráfico HTTP y te lo va mostrando constantemente en pantalla. Como podéis ver, pues realmente entre las líneas de importación de librerías y las líneas de, de ejecución, o sea, los tries y los except, realmente las líneas para poder ejecutar este código son muy pocas, son realmente 4. Y si con 4 líneas podemos hacer una herramienta que nos permite analizar el tráfico web, útil, por ejemplo, por si no podemos meter un Wireshark o no podemos meter una aplicación pesada en algún servidor, pues con este tipo de herramienta podemos montarnos nuestras propias herramientas adaptadas a nuestras necesidades. Esta herramienta se podría combinar con la siguiente que voy a comentar, que son con herramientas de fusing. ¿Por qué he querido nombrarlas? Porque, bueno, son unas técnicas que para las pruebas, sobre todo para las pruebas de auditoría web en concursos de tipo Bug Bounty, que son concursos donde se hacen búsquedas de vulnerabilidades para obtener un premio concreto sobre ello, pues estas técnicas de explotación son bastante comunes porque lo que hacen es introducir datos válidos o inesperados en la entrada de un servicio o una aplicación. Hay herramientas que lo hacen, que introducen los datos inválidos o inesperados, por ejemplo, en las URLs de una petición web. Pero hay otra que me parece que es bastante infravalorada, que es para aquellos formularios donde se permite hacer una subida de ficheros, realizar
mediante estas herramientas, realizar una subida de ficheros que sean modificados automáticamente, o mejor dicho, como si fuesen en masa, se van modificando uno tras otro y se van subiendo un servicio para comprobar cuál es el resultado de ese servicio. Normalmente la herramienta American Fuzzy Loop se suele utilizar para, para la modificación de binarios estáticos y para hacer, por ejemplo, modificar para tener un conjunto de artefactos que nos permiten analizar el comportamiento de una aplicación de un sistema, pero a través de, por ejemplo, el comando que no se suele conocer bastante, que es "-n", "-n" mayúscula, se puede utilizar un socket TCP para enviar una serie de peticiones a un servicio, a una aplicación web. ¿Qué se puede hacer con esta herramienta? Pues, por ejemplo, podemos generar 1.000 millones de imágenes diferentes y subirlas a un servicio web para comprobar, no es una prueba de negación de servicio, sino comprobar, por ejemplo, si el servicio se estropea, deja de funcionar o tiene un comportamiento inesperado a la hora de procesar ese tipo de imágenes. Por ejemplo, queremos encontrar una vulnerabilidad en el procesado del canal alfa de las imágenes, o por decir alguna cosa, ¿vale? Por decir algo. Entonces, podemos hacer que con AFL se genere un montón de imágenes en masa, y las podemos ir enviando a ese proceso web para encontrar si las librerías que utiliza ese servicio web para procesar las imágenes se rompen o actúan de alguna manera diferente. ¿Qué otras herramientas nos pueden servir que no sean fusers de aplicaciones? Pues también otras herramientas como pueden ser Odin o WebScarab o EasyFuser o incluso el propio GURB. Por ejemplo, la herramienta EWFus lo que nos permite es, a partir de un diccionario, probar un montón de combinaciones en uno de los parámetros de una petición GET, es decir, a través de los parámetros de una URL, donde pone fus, ahí se lee de un diccionario, se va sustituyendo una palabra tras otra dentro de la URL, y se va realizando esa comprobación de datos inválidos o inesperados. Y en principio hemos llegado hasta el final de la parte de técnicas de explotación, pero también podemos destacar que si hemos identificado cuáles son las vulnerabilidades de un servicio, podemos recurrir a la parte de búsqueda de vulnerabilidades manualmente. Podemos ir a la lista de publicaciones de vulnerabilidades, buscar una prueba de concepto asociada a esa vulnerabilidad, intentar explotarla, o bien con pruebas de concepto que ya haya generado alguien, o desarrollar nuestras propias herramientas. Esto puede llevar bastante tiempo, pero si se dispone de tiempo y se conoce que una versión es vulnerable a algo concreto, puede servir bastante para explotar en la parte de auditoría web. Eh, no sé si nos da tiempo a mostrar algún pequeño ejemplo. Sí, vale. Pues 44 minutos. Por ejemplo, podemos identificar, vamos a utilizar la herramienta
vamos a utilizar la herramienta dirb pues, para enumerar una serie de directorios en una máquina remota. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, a ver si. En este caso tenemos un servicio web que se llama Help, ayuda. Es una máquina real de Hack the Box. Es una plataforma donde se pueden realizar una serie de pruebas autorizadas sobre máquinas vulnerables, como si fuese una especie de reto de juego. Y en este caso la máquina se llama Help, por eso tiene este nombre tan curioso. Y según entramos, lo que podemos ver es que tiene tiene un directorio Apache. Realmente hay que hacer siempre una comprobación porque podría ser que nos esté mostrando información que no sea real. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hacer una identificación de versiones. Por ejemplo, bueno, sí. Podemos, mientras tanto, abrir otra terminal y vamos haciendo el escaneo, la enumeración de directorios. Disculpad que tengo que mirar, nunca me acuerdo del path concreto. User, share, word list, vale. Sí. Dirb common. Uy. Pues va a ser que no. Bueno, podemos utilizar la interfaz gráfica que también nos sirve para cuando estamos nerviosos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues bueno, nos ha identificado que es un tipo que efectivamente que es un servidor Apache, que tiene los puertos 83.000 abiertos. Nos está diciendo que tiene un servicio de Node expuesto en el frontal y nos está diciendo incluso que tiene un servidor tiene un puerto SSH. Realmente, como estamos haciendo una auditoría web, pues bueno, nos podemos centrar en esta parte y a través de ese puerto pues podemos empezar a hacer nuestro propio análisis. Que había preparado una plataforma para realizar una serie de pruebas en directo, pero como vamos un poco mal de tiempo, me parece que no va a dar tiempo. A ver, si tenemos el dirb por aquí. Vale, con dirb está la interfaz gráfica, podemos especificar la dirección a la que queremos analizar, le indicamos qué tipo de diccionario queremos utilizar. Ser, dirb. Era en el otro lado. Ah, ahora sí se copia. Pues ahora no me interesa. Y le damos a empezar el escaneo.
Ah, que me dice que no es una URL válida, efectivamente. Bueno, me está diciendo que el diccionario no se puede leer por alguna razón. A ver si ahora sí. Sí, ahora sí. Como podemos ver, por ejemplo, para la identificación de directorios, lo que nos va a hacer es leernos del diccionario common, o sea, de un diccionario, y nos va a hacer una serie de peticiones una tras otra. No lo voy a ejecutar entero porque no va a dar tiempo a que termine. Por ejemplo, dice que el tiempo estimado son unos 8 minutos, con lo cual, pues, intuyo que no va a dar lugar. Otro ejemplo de herramienta, pues, por ejemplo, la herramienta que había comentado de identificación de la plataforma de un servicio web, que se llama Wapalizer. A ver si la puedo encontrar por aquí. Bueno, la tengo en el navegador, pero es muy fácil de encontrar esta herramienta. Se puede... Esta herramienta se encuentra disponible tanto para Chrome como para Firefox. Y lo que nos permite es, pues nada, fallos del directo. Disculpa las molestias. A ver si por aquí. No, no la tengo instalada. Pues es un problema. Nada, pues, os iba a mostrar cómo se hacía esto, pero te sale como una especie de desplegable donde te indica qué tipo de servicios y qué tipo de desarrollo se ha hecho para ese servicio web. Como intuyo que queda poco tiempo, vamos a hacer preguntillas. Vale, pues pasamos a la parte de preguntas. Eh, que comentan algo de completa. A ver cómo se hacía. Vale, a ver, ¿dónde estaba el icono para...? Sí, el de la flecheta lo tengo, pero para explorar las preguntas, bueno, aquí. Ah, vale. Pues vamos a ver las preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque sobre todo sé que hemos pasado muy por encima y muy rápidamente, pero bueno, en una hora creo que se cubre bastante todas las tres fases bueno, la fase de identificación y la parte de análisis de vulnerabilidades y explotación. Pero si tenéis alguna pregunta, pues encantado de recibirla. Estoy ahora mismo leyendo la pantalla, así que eh, cualquier tipo de pregunta pues, que entre, pues encantado de responderla. Es posible que haya sido un poco densa la presentación, pero claro, es que presentar un montón de herramientas en una hora pues se convierte en algo casi mecánico. Si no hay preguntas, pues yo qué sé. Lo mismo me da tiempo a lanzar algún otro ejemplillo por aquí.
Pues, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, acabo de ejecutar la herramienta de Webhook para detectar si tenemos algún tipo de firewall delante de del recurso al que vamos a hacer una auditoría web y en principio pues no ha detectado ninguno. Con lo cual pues nos asegura de que no vamos a estropear nuestra auditoría por no haberlo tenido en cuenta. IdentiWAP se utiliza de una manera similar. Lo que pasa es que no está instalado en este Kali. A ver si había alguna... No, pues no hay preguntas. Pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias por asistir y cualquier tipo de pregunta o comentario también lo recibo posteriormente. Nada más.